Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jamer Murillo, es futbolista profesional, ahora entrenador de fútbol y los invito esta semana estaré contando mi historia. Ay, se me olvidó. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jamer Murillo, es futbolista profesional. Esta semana estaremos en el podcast hablando sobre fútbol y migración. Bienvenidos a un episodio más en The Truth About Travel. El día de hoy vamos a hablar de un tema que literalmente mueve al mundo, que es el tema del fútbol. ¿De qué pasa cuando persigues tu sueño? Que literalmente tu sueño está atrás de un fútbol y por ese sueño tienes que emigrar. Hoy estamos con Jamer Murillo, exfutbolista colombiano que tuvo que emigrar por su sueño de ser futbolista a Argentina, también España y hoy está aquí en México. Hoy estamos en este hermoso spot en la Alameda que se llama Nostalgia La Tienda, donde pueden encontrar cualquier tipo de jersey, tanto retro como actuales. Entonces, pues vamos a empezar. Jamer, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero que empecemos a contar esta historia desde el principio. Entonces, realmente cuéntanos cómo quisiste ser futbolista, o sea, cómo empezó tu sueño. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bueno, mi sueño de jugar al fútbol vino desde, no sé, desde que tenía 5 añitos. Vengo de una familia muy futbolera. Mi papá también es muy futbolera. Más bien le gustaba mucho el deporte. Ya. Si A bien tu él, papá. a mi papá, si bien él desde un principio le gustaba o hubiese querido que yo jugara al básquet, pues yo me incliné por el fútbol. Fue lo que empecé en las calles a jugar, con mis amiguitos, con mis compañeros. Ya después en la tele veía todo lo que conlleva, ¿no? La repercusión que te lleva el fútbol, los países que conoces, y pues todo eso me fue atrayendo, todo eso me fue atrayendo, me fue gustando, a medida de que lo fui jugando, y se fue viendo ese potencial que tenía yo, obviamente me fui dando cuenta de lo que conllevaba, que era que las personas te decían, uy, qué bien que juega este chico, las personas te regalaban, y te estoy hablando de chiquito, te regalaban a lo mejor un cuaderno, unos tachos, una botella de agua, y todo eso me fue gustando. Yo decía, no, pues si a este nivel está así, ahora que será a nivel profesional, y pues fue lo que me llevó a jugar al fútbol, ¿no? Y a vivir del fútbol. Oye, cuéntanos un poquito, de Colombia, ¿de qué parte de Colombia eres? Mira, yo soy bueno, en Colombia le decimos departamento. Mi departamento se llama El Chocó. Ujú. Dentro del Chocó yo soy de una ciudad que se llama Sértegui, o de un municipio, le decimos nosotros. El Chocó es un departamento es muy pobre. De hecho, es el departamento más pobre de Colombia. Justamente por eso también salen muchos futbolistas del Chocó, porque pues crecen igual que yo con el sueño de jugar al fútbol, viven por el fútbol, van desde chico, los representantes se los llevan, pues ya hacen su carrera, ¿no? Entonces el Chocó es un departamento muy chico, muy boscoso, donde llueve muchísimo, muchísima agua, tenemos muchísimos ríos, pero también muy, muy lindo y la gente muy, muy amable. Aquí hay dos temas importantes que quiero mencionar. El primero es que obviamente hablaba contigo un poquito fuera de cámara y es sorprendente la historia, porque todos nosotros creo que conocemos los futbolistas de primera división, pero no conocemos a todos aquellos que dieron su vida completa por un sueño y que se quedaron en el camino. Entonces, hoy esta plática quiero que sea como muy, que se mencione también como cómo es esa trayectoria, todo lo que ustedes experimentan, sufren, gozan y normalmente cómo es la migración, porque tú me contabas que tú no habías salido, o sea, no eras como mucho de salir, o sea, tú, para ti Colombia era Chocó Sí, y que por fútbol hasta empezaste a conocer primero como varios lugares de sí, Colombia sí. porque no había salido de, No, de Chocó y de ahí te lanzan como para otros
países. Entonces, bueno, cuéntanos también un poquito. Tú me dijiste que cuando iniciaste, tú querías como adelantar tus estudios como Sí, para acabar rápido y poderte sí, dedicar plenamente al fútbol. sí, exacto. Cuéntanos un poquito cómo es este proceso de que adelantas tus materias, cuando firmas como la primera vez con alguien, cómo es el trámite de que los representantes le pagan a tu familia, porque Sí, realmente tú eres muy pequeño. O sí. sea, explícanos un poquito esta parte del fútbol. Sí, mira, en el Chocó, eh, las dos mayores fuentes de ingreso es la minería y lo que es la madera, ¿ya? Ok. Y te puedo decir que la minería es la fuente de ingreso número uno en todo el departamento del Chocó. Mucha gente se dedica a la minería, a buscar el oro, ya sea en dragas, que es en el agua, o terrestres con las máquinas retroexcavadoras. Ya después de ahí, hay muchísima gente apasionada por el fútbol. ¿Por qué? Porque hay muchísimo talento. Hay muchísimos buenos jugadores desde chiquitos, ¿eh? Sobre todo también porque hoy en día se busca mucho el fútbol físico rápido. No te voy a decir que somos los únicos, ¿no? Pero sí, la gente de nuestro color tiende a ser muy potente, Como tiende a más ser atlética, ¿no? exactamente más Ajá. atlética. Entonces, también lo tienden a buscar mucho en la zona del Chocó. Em, a mí desde chiquito se me veían las cualidades, inclusive iban representantes a quererme llevar a otra ciudad de Colombia, ¿no? Este, fíjate, a otra ciudad de Colombia, pero yo siempre, en realidad nunca me vi jugando en Colombia. Siempre como que mi sueño fue jugar en otros países. ¿En Siempre, serio? siempre, siempre, siempre tuve eso. Ok. Migrar, ¿ya? Ajá. Conocer otros lugares. Pero nunca había salido, no Ujú. conocía más otra cosa que sea el Chocó o la capital de nuestro departamento, que es Quito. Eh, entonces en eso iban representantes a verme jugar. Este, yo decía, no, pues a mi papá le decía, no, pues ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y ellos, no, hasta que no termines el bachillerato. En eso yo me meto a hacer cursos de acelerado por un tío mío, lo cual hizo que terminara yo ahora sí que el El bachillerato más bachillerato rápido, más ¿no? rápido. Ujú. Termino el bachillerato, me gradúo y a los días ya me voy a otra ciudad de Colombia que se llama Neiva, en Huila. Ajá, en Huila. Ahí fui al Atlético Huila, fue la primera vez que fui a probarme ya a un club. Llegamos, recuerdo que fui con mi papá, fui con mi papá. Cuando yo fui, fíjate, si bien ya habían representantes que me querían, yo fui a Neiva, pero llegué con mi papá. Llegué con mi papá, llegué a la casa de en el Chocó donde yo soy, había una subestación de energía y luego mandaban de otras partes de Colombia, mandaban a trabajadores. Y en mi casa se estuvo hospedando un señor que se llamaba Pablo y Clara, que era su Su señora, mujer, su ok. mujer, Ajá. y lo estuvimos hospedando durante muchos años. Entonces, al ver que nosotros íbamos a Neiva, al Huila, pues ellos fueron los que nos dieron hospedaje allá en ese entonces. Llegué a Neiva, de ahí me llevaron ese mismo día, el mismo día que llegué, a las 4 de la tarde me llevaron a la prueba con un sol. Yo vengo de una región que hace un sol impresionante, pero en Neiva se sentía diferente. Ok. No sé si por la humedad, no sé si porque estaba, o sea, no sé, pero era diferente. Por los Sí, nervios, por sí, lo sí, que y por fuera. los nervios. Ajá. Y la verdad que no, sí, no rendí como yo esperaba, ¿no? Ujú. Y aparte de que había muchísimos niños, muchísimo, muchísimo. Había más de 200, 300 personas Ok. para realizar una prueba. Eh, ya el segundo día ya me fue mucho mejor, ya nos empezaron a separar, a ir seleccionando, hasta que pues ya después quedé en el club. Una vez que quedé en el club me daba también la pensión, por decirlo así, ¿ya? Pero yo me seguía quedando con estos familiares, por decirlo así. Ok. Eh, ya después de un tiempo, ahora sí yo me fui a la pensión del club, Ujú. del Atlético Huila. Ahí en el Atlético Huila, pues fue mi primera experiencia. Ahora sí, ya, bueno, ya después de 2 semanas, 3 semanas, mi papá Se se regresó. regresó Sí. al Chocó y yo me quedé solo. Y fue cuando realmente empecé como me empezó a caer el 20 que si bien sí era lo que yo quería, pero no manches, era un mundo totalmente diferente, totalmente diferente. Este, No manches, me encantó que dice no manches, muy sí. mexicano. Sí, o sea, de hecho, me contabas que aquí es una pregunta que yo tengo es, cuando llegas a esa casa de pensión Sí, como de sí, futbolistas, la compartes con muchos futbolistas, o sí. sea, al menos eran que 50. 50 más o menos, sí. Entonces, ¿cómo es vivir con 50 futbolistas? ¿Cómo es esa experiencia? Este,
es, es como que un golpe así muy, perdón, muy cabrón, como dicen aquí en México. Es un golpe muy cabrón porque no estás acostumbrado. Imagínate, yo vivía con mi mamá, bueno, mis papás eran separados, pero yo vivía con mi mamá, mi hermana, pues nada más, éramos nosotros. Y luego de repente pasar a una casa donde son 50 personas, que uno te habla, varios son de Cali, te dice, mira vos qué, y otros de Medellín, y te dicen, hola, ¿qué más pues? Otros, los costeños, que te hablan de, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué monda? Parece que te van a pegar todo el tiempo. Ajá, O sea, si bien éramos de Colombia, pero eran culturas totalmente diferentes, hasta el hablado ya desde ahí era era muy diferente, sí, diferente sí, para sí. mí. Tanto así que muchos al principio hasta se burlaban de mi forma de hablar, Ok, ¿ya? Porque para ellos se les hacía raro. raro, exactamente, Ajá, ¿ya? Pero bueno, ya después nos fuimos entendiendo en el idioma que conocemos, que es el fútbol. ok. Independientemente de que a lo mejor yo estaba más chico, estaba con chavos más grandes, pero nos fuimos entendiendo y fuimos haciendo de los que estábamos ahí una familia. ¿Por qué? Porque vivimos muchas situaciones complicadas, complejas. Eh, en Colombia se realiza un torneo que se llama, pues sí, el torneo de la Federación del Fútbol Colombiano a nivel juvenil. Ujú. Son diferentes categorías. Eh, Nosotros empezamos muy bien el torneo, luego nos eliminan y cuando nos eliminan, da casualidad que también a los más grandes también los eliminan, que son los más grandes son los que ya estaban a punto de estar en primera división. Yo creo que estaban esperando nada más para firmar el contrato. Ok. Pero también ya ves mucha desesperación. ¿Por qué? Porque veía chavos que todo el tiempo estaban alegres, sonrientes, y luego de ver de que si ese año no le firmaban el contrato, se tenían que quedar libre y tenían que buscar otra vez club, era muy complicado. A lo mejor yo no lo vivía así porque yo decía, no, pues estaba chico. Sí, o Y yo sea, sí, era tu primera experiencia, pero esa, ellos ya sentían la presión. exactamente. Ok. Entonces luego lo miraba que mal encarados, de mal humor, llorando algunos, otros se levantaban más temprano a entrenar o a hacer como que un entrenamiento extra para ver si en la semana los veían más. O sea, son muchas, muchas cosas, muchos factores. Y aparte de que no hay mucho apoyo al fútbol juvenil. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estábamos en el torneo, sí nos apoyaban con la comida, nos trataban bien, pero cuando el torneo se terminó, ya no nos llevaban de comer, De hecho, este, me contaste de que justo de este torneo, o sea, sí, lo van ganando mm, y siempre es como el apoyo, sí, siempre sí, los tratamos bien y así. Pero tienes una anécdota muy fuerte que es, lo pierden sí, y los castigan sí, y los dejan sin comer. sí, sí, Y por ahí sí, me contabas una anécdota sí, de un árbol de del árbol de mango, mango. sí, sí, bueno, o sea, en realidad no es que nos castiguen, que dijeron, ay, perdimos y nos castigaron, no. Vuelvo otra vez a lo mismo, el presupuesto, no, no, los clubes, eh, te hablo de manera a nivel juvenil. Yo lo viví mucho en Argentina. Sí, en Argentina también fue un golpe tremendo porque sí hay más apoyo. Por eso también ves muchos futbolistas argentinos en todos lados. Acá en México, te diría que tampoco pasa eso. A lo mejor en primera división sí. Nosotros, mientras estábamos en el torneo, sí, todo bien. Ya después, cuando finalizó el torneo, porque nos eliminaron, pues fue una especie de castigo, sí, pero también el club ya se quedó sin presupuesto. Entonces era, ay, ahí arréglesela como ustedes quieran. Entonces teníamos dos opciones nosotros o regresarnos a nuestras ciudades, que muchos lo hicieron. De hecho, mira, yo recuerdo que en diciembre estaba a ver, Como 50 no, como... no, ojalá, espérame, te Ah, cuento, ¿eh? En diciembre quedamos 10, todos se fueron, decidieron irse. A lo mejor los más grandes, como ya habían vivido esa experiencia, dicen, ah, yo que me voy a estar aguantando acá, mejor me voy y pruebo suerte en otro equipo, no hay problema. O otros dijeron, no, pues ya, pero para mí sí era mi primera experiencia, entonces yo era de que yo amo el fútbol, yo quería vivir del fútbol. Entonces, si yo les llegaba a decir a mis papás, papás, no estoy comiendo, ya se me acabó el dinero, nada más estoy comiendo mango, porque la anécdota del árbol de mango era porque ya nos quedamos sin dinero todos y lo que hacíamos para, ahora sí, sobrevivir o comer era en la casa club o en la pensión, había un árbol grandote de mango y nos subíamos y era comer mango todo el día, desayuno, almuerzo y cena, era sí, sí, eso, sí. sí. Pero otra vez lo hacíamos también porque pues yo quería vivir del fútbol, o sea, amaba el fútbol. Y si yo le decía a mis papás, pues obviamente si iban a venir, me iban a llevar y ya no me iban a dejar más, ahora Sí, sí que estar a continuar. estar ahí o o jugar al fútbol. Oye, Jamer, y me contabas que ese primer año que sales de tu casa es muy fuerte para ti, porque realmente tú llorabas todos los Sí, días,
Me dices que me contaste que te ibas al baño a Sí, llorar sí, y aún así ese era tu sueño. O sí. sea, tú decías, no voy a decir que estoy llorando, no voy a decir que le estoy pasando mal, este es mi sueño. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber tus lágrimas, ¿por qué eran? Como por nostalgia, extrañar tu casa, ¿por qué eran esas lágrimas? Mira, en ese momento se te junta todo, ¿ya? ¿Por qué me iba yo al baño? Porque las habitaciones éramos cinco, Por cinco a veces habitación. seis, ya Ok, por ajá. habitaciones. Son de esos Los dormitorios, los ajá, camarotes, ¿sí? ajá. Y luego, pues, como yo también yo era de los más chiquitos, pues los más grandes siempre nos mandaban a nosotros arriba, ellos agarraban las de abajo. Y pues era como que el único lugar donde podía estar tranquilo, podía estar solo. Entonces, pues cuando estaba así, no, pues me iba al baño, lloraba, se me juntaban muchas cosas. Una, pues mi familia, mi mamá, mi hermana, mi papá. Luego también tener que mentirles de decir, cuando me llamaban, pero me decían, ¿cómo está, hijo? ¿Ya comió? Yo, sí, sí, sí. Cuando no había comido y me estaba Muriendo de muriendo de hambre, ajá. hambre. Otra porque no era lo que yo esperaba. Yo pensaba que la vida del futbolista era otra cosa. Entonces, mi primer año me encontré con otras cosas, mucha desatención de parte de un club. Entonces yo decía, no, pues ¿cómo puede ser si yo quiero vivir del fútbol, quiero jugar al fútbol? ¿Cómo puede ser que el club no me dé de comer? Y aparte también, te voy a decir algo que por ahí a lo mejor a mi mamá le molesta un poquito, pero te digo, yo nunca me vi viviendo en el Chocó y Mm, mucho menos viviendo en Colombia. Yo ajá. siempre como que dije, uy, yo quiero experimentar lo que es estar en otro país, conocer otros idiomas, otras culturas. Y ya el hecho de salir del Chocó e irme a Neiva, ya había visto muchas cosas que en el Chocó no las iba a ver. Ajá, Y te hablo cosas simples, como el hecho de nada más un centro comercial. En el ok. Chocó no hay centro comercial. ¿Sí me explico? Entonces, todo ese tipo de los autobuses diferentes y todas esas cosas me gustaba, a pesar de que no la pasaba. Tampoco te voy a mentir, no era que todo el día sufríamos, ¿ya? Pero sí los momentos, lo que era, por ejemplo, para la comida o para movernos nosotros con el transporte o lo que sea, teníamos que caminar. Ujú. Si queríamos ir al centro, teníamos que caminar, no sé, una hora para poder ir al centro porque no teníamos dinero Para el bus. para el bus, ¿ya? Entonces, eran muchas sensaciones, el hecho de también llorar, porque pues no estaba acostumbrado yo a esa vida, por decirlo así, estaba acostumbrado a una vida de que si quería ir al centro, entre comillas, pues me tardaba 10 minutos, agarraba la bici o la moto de mi mamá y ya estaba ahí, jugaba al fútbol, me levantaba, jugaba al fútbol pues ahora sí donde quedaba la cancha, me la pasaba en el río, tenía cualquier problema, pues estaba mi familia cerca para resolverlo, pero al estar lejos, pues eran muchas cosas, pero obviamente también era mi decisión y era lo que yo quería Claro, también, claro, sí, claro. Oye, y entonces, a ver, de Huila después te cambian para Bogotá, Bogotá sí, Bogotá, y ya después de Bogotá es que das el brinco para Argentina. sí, Entonces, de Bogotá un poco, ¿cómo es esos cambios? O sea, ¿cómo vas cambiando de clubs? sí, mira, cuando yo estoy en eh, el Huila nos da una carta, obviamente la pedimos, una carta de libertad. Esa carta de libertad la pedimos, ¿por qué? Porque obviamente no estamos en las condiciones para estar ahí. Ya, ya había estado un año y medio más o menos, ya sabía muchas cosas, ya había vivido muchas cosas en Huila, ya sabía tomarme un autobús solo, ¿sí Ya, me ok, explico? ajá, Ya, ya habías crecido, ajá, ok. exactamente. Entonces, por intermedio de un conocido de mi papá, me voy a Bogotá, a la capital de Colombia. También muy diferente a... Sí, otro brinco, ¿no? Sí, no, Ajá. si ya Huila era diferente, Bogotá veía el Transmilenio, el tren, nunca había visto un tren, no, pues infinidad de cosas, ¿no? Obviamente en Huila sí hay, pero los edificios más grandes, las canchas de fútbol todas empastadas en Bogotá, la altura, no, hombre. No te voy a decir que de hecho a mí no me gusta Bogotá, pero era, pues, me sentía contento, me Sí, sentía era contento. como una meta más, ¿no? Algo más Exacto, sí, logrado, exacto, ajá. sí. Entonces, si yo te digo que mi sueño fue jugar en Argentina, a lo mejor te mentiría. Se fue dando por diferentes motivos. Uno, eh, yo entro a una escuela allá en Bogotá que se llama Fair Play. Esa escuela es cristiana. Cuando yo entro a Fair Play,
El dueño de Fair Play se llama Silvano Espíndola, es argentino, de hecho tiene iglesias cristianas en Boca Ratón, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia. Él fue el que se trajo de Colombia a Radamel Falcao García. Radamel Falcao García es futbolista colombiano, bueno, todavía futbolista colombiano muy conocido. Te puedo decir que es entre los 5 más grandes de la historia del fútbol colombiano. Jugó en España, o sea, es muy, muy, muy conocido. Luego, él se lleva a otro futbolista colombiano que se llama Eder Álvarez Balanta. Se lo llevó a River Plate de Argentina. Y pues esta escuela se movía mucho con la metodología de llevar jugadores a Argentina a probarse, ¿no? Un día, en un entrenamiento, imagínate, yo estaba con dolor de cabeza y todo, y da la casualidad que justo llega Silvano de Argentina, y estaba viendo jugadores. Y en la primera pelota que yo toco, yo le hago, yo jugaba bueno, he mutado mucho mi posición, ¿no? Pero yo jugaba, mi posición originaria era enganche, volante 10. Ok. Eh, entonces era como que el que tenía la pelota o el que trataba de hacer jugar al equipo. Entonces yo recepciono el balón y cuando recepciono el balón le hago al volante por izquierda, le hago como que me pique, o sea, que me vaya al espacio para yo tirarle el balón. Cuando yo hago ese movimiento, me llaman, me dice, vení Morocho. Morocho se le dicen a los de mi color en Argentina. Ok. Entonces me dice, vení Morocho. Y ahí me dice, ¿para qué le dices? ¿Para qué le marcas que vayas allá, que no sé qué más? O sea, decir, tú ya tienes el balón, agarra y encara. Yo venía de un juego más pasivo, que era tocar, a lo mejor moverme, pero aquí en el lugar, no tanto de encarar. Y tenía esa habilidad. Entonces él me dice, empieza a encarar más porque eres bueno encarando. Pues de ahí empecé a encarar, agarraba el balón y era encarar, O ir sea, para adelante, vámonos. Ajá, ok. exactamente. Y le gustó mucho eso. Imagínate que él fue a ver a otros jugadores más grandes. Em, Luego termina la práctica y habla conmigo y con todos ahí. Y me dijo, yo te voy a llevar a Argentina, pero necesito que trabajes tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás muy delgado. Y en Argentina así te van a mandar a la M, ¿sí me explico? Porque vas a ver niños de tu misma edad que te van a sacar el doble o el triple de físicamente. Pero cuando me dijo, te voy a llevar a Argentina, pues ahí ya se me abrió otro, yo dije, no manches, otro país. ¿Ya? Que era como que yo decía, wow, se está Ajá, sí, logrando sí, algo sí, que claro, poco a siempre poco. quise, Claro. exactamente. Yo siempre me veía en los equipos de España, Inglaterra, así jugando, ¿no? Pero dije, se está logrando, voy a ir a Argentina donde han salido infinidades de jugadores muy conocidos y sobre todo colombianos que han ido a Argentina y de Argentina han dado el salto a Europa. Ya después de eso, yo tuve un pequeño percance con ellos. ¿Por qué? Porque yo ya quería irme, o sea, ya quería irme, pero físicamente no estaba. Ajá. ¿Sí? Entonces yo me cambio de equipo, Obviamente Fair Play, al ser una escuela, no tienen mi carta de deportiva. Yo me Ujú. cambio de equipo. Cuando yo me cambio de equipo, va otro representante a verme. Y ese representante sí me quiere llevar a Argentina también, de casualidad. Ajá. Él me lleva a Argentina, me lleva a mí, bueno, me voy yo y otro compañero que se llama Robert, vamos los dos. Y vamos a ir a un club que se llama Lanús de Argentina, es de la zona sur de Argentina. No, pues nosotros bien contentos, los papás de Robert nos compraron los boletos en avión. em, Aquí es sí, la, sí, la historia, sí, la primera historia de sí, la sí, deportación. sí, sí, Ok, ok. Entonces, cuéntanos cómo fue eso. O sea, porque tu ilusión era enorme. O sí, sea, no, sí. y, y cuéntanos, o sea, No, pues mira, primero, eh, bueno, llegamos al aeropuerto del Dorado, ajá. de ahí del aeropuerto del Dorado, pues ya nos embarcamos en un avión de Avianca, un vuelo de Avianca. Bueno, pues hicimos todo el trámite migratorio, pues obviamente yo no sabía nada, o sea, nunca había hecho Sí, era un la primera vez trámite, que sí, literalmente un salías de trámite tu migratorio, sí, país. y sobre todo nunca había viajado en un avión, pero fíjate que nunca me dio miedo, ¿eh? O sea, nunca me dio O miedo sea, viajar, no, ni no, estando en el avión, o sea, no, nunca no, te no, dio no, nada. no, no, Era no, yo más tu iba, emoción. sí, la verdad, yo iba con la intención de, ya se me había metido a Argentina, a lo mejor por terco, no sé, pero ya se me había metido a Argentina y yo iba a ir a Argentina a comerme el mundo allá, Ok. así, literalmente. Entonces, llegamos al aeropuerto de Argentina, estamos haciendo la fila para Migración. migración, y no, pues yo bien contento, mi compañero también. Entonces nos agarra la gente, así, yo aquí y él acá. Entonces, ¿de dónde vienen? De Colombia. Ah, ok, ¿y qué vienen a hacer a Argentina? Nosotros a jugar al fútbol. Ajá. Y ya cuando dijimos a jugar al fútbol, y su visa de trabajo, y nosotros fue como que, ¿De qué ¿cuál me visa? hablas? Exactamente, ¿cuál visa de Ajá. trabajo? Su permiso, o la carta de invitación o algo. Nosotros, no, O no, sea, nada no más, les habían dado nada. nada más venimos a jugar al fútbol. Y ya, pues ya ahí, pues el señor
se llevó los pasaportes, nos dijo que nos que lo acompañáramos a un cuartito. Nos acompañamos a un cuarto y también nos empezó a hacer otras preguntas, como por ejemplo, de qué parte de Colombia éramos, pero haz de cuenta, era de qué parte de Colombia son y él en la computadora escribiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuántos días se van a quedar? No sabemos porque venimos a jugar al fútbol, así decíamos nosotros. Ajá. ¿Quién nos va a esperar? Tal y tal y tal. Dimos el nombre. ¿Tienen el número de la persona? Tal y tal y tal. También. ¿A qué parte de Argentina van? A Buenos Aires. ¿Cuántos dólares llevan? No, pues llevamos tanto. ¿Tienen ¿cómo se llama? El comprobante, no, es como las reservaciones del hotel o Ajá, algo donde ajá. vamos a quedar. No, pues no tenemos nada, nada más va a pasar el señor por nosotros. Firmen aquí. Tac, 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 firmamos nosotros. ¡Pac! Este es el, nos dice, nos dice, este es el sello de inadmitido, porque No, no nos pusieron deportado ni nada, sino inadmitido, inadmitido, ok. sí. Y ya cuando nos dijeron eso, el otro, yo no caí, yo no había caído. Y ya el otro chavo, Robert, fue el que dijo, ¿cómo así? Si nosotros venimos a jugar al fútbol, no hemos hecho nada, que no sé qué más, no, pues ya los deportamos, ¿ya? Cuando ahí nos llevan con otra persona al segundo piso, ahí en el segundo piso, pues yo ya iba yo llorando, ya lloraba yo, la verdad, no me esperaba eso. Era No, como, y aparte, bueno, o sea, claro, o sea, es como que sientes que tu sueño te lo están quitando, sí, pero también no te da un poco de miedo, o sea, como que todos esos policías y sí, así, no, sí, sí sí, 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 son, sí te fíjate que a imponen. partir de ahí, yo sí le agarré un poco a los de migración, Claro. ay, no, 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 y era de que, la verdad, los argentinos todos bien grandotes, unos monotes, y no soy yo, pues llorando y lloraba y lloraba y lloraba, y el otro chavo, que era de mi misma edad, parecía más maduro, porque era el que como que trataba de ser el sensato, ¿no? Ujú. A lo mejor porque él es de Bogotá, y sí está acostumbrado a viajar, sí se había ido de vacaciones a Punta Cana y a Ok, otros ok, lugares. ok. O sea, como que Entonces, conocí un poquito sí, más, sí, ¿no? él sí Ajá. conocía más, ¿ya? Entonces, por esa parte yo no, la verdad, yo la desesperación, no podía hablar con mi mamá, no podía hablar con mi papá, le marcábamos al señor, porque de hecho, o sea, pues no teníamos teléfonos, entonces nada más teníamos los números apuntados. Ajá. Entonces el chavo fue el que entró al Duty Free, Ajá, el duty sí, free. sí, Ujú. y pues ahí estaba el teléfono y marcó y no nos contestaba. Ya después le marcó a su mamá y su mamá fue la que le dijo a la mamá que pues que estamos inadmitidos, que nos van a deportar, que nuestro vuelo sale a las 6 era 6, creo que 6 de la mañana salía Del día del día siguiente. siguiente, pero eran más o menos como a las 9 que nos deportaron a nosotros. Entonces, y nosotros ahí, y luego, pues ya le colgamos, nos quedamos ahí con el agente migratorio al lado de nosotros. No éramos los únicos, habían otras personas. De hecho, me acuerdo que había un camerunés ahí arriba, pero creo que ese camerunés estaba por hacer escala. Entonces, él me decía que tenía dos pasaportes, uno de Camerún y otro de Europa. Mm, Y me decía que en el de Camerún es que iba a poner su sello de que había ido a Sudamérica, porque es que luego dice él, bueno, obviamente si era camerunés, pero hablaba español, se le hablaba un poco, se le entendía. Entonces me platicaba él que en Europa, como que cuando ven el sello de Sudamérica, como que los alerta un poquito más a los agentes migratorios. ok. Por eso él iba a poner su sello En el otro su pasaporte pasaporte. de Camerún. Ok. No, pues ya la verdad, sí, ya, pues ya que hacíamos, ya estábamos ya más tranquilo, tanto así que ahí mismo ya estábamos ahí en el área de donde están todas las tiendas y todo, pues nos pusimos a ver lo que había, ya nos echábamos chistes entre nosotros, Claro. porque decíamos, no, pues ya qué hacíamos. Y pues ya Ujú. el día siguiente, a las 6 de la mañana, el agente migratorio le entrega nuestros pasaportes A la a la bueno, azafata, sí. sí, exactamente, y le dice, estos son los INADMI, ya, pues ya sabemos nosotros. Oye, duda, una Sí. pregunta. Cuando pasa este proceso de que te deportan, que te regresan a tu país, ¿te cobran algo? No, Uy, no, ya. no, 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 no. Lo que hacen es, bueno, en este caso nosotros sí teníamos los dos, pero teníamos el vuelo de regreso, pero lo teníamos con fecha abierta, Ah, ok. ¿sí me explico? Entonces lo que hacen ellos es, pues nada más como que lo, Cambiaron la fecha. exactamente, sí, Ya, ya, ok. entonces, pero no Ujú. pagamos absolutamente nada. Bueno, y entonces vuelves a regresar a Colombia. Sí, ¿Y cómo es que después sí llegas por fin a Argentina? O sea, ok, regresas a sí, Colombia y otro representante te busca el sí, primero. no, mira, llego a Colombia, este, llego a la zona pues ya llegué a Colombia, pues mi amigo se fue pues, con su familia, yo por un conocido me voy a la zona de Engativá, en Bogotá, comencé a entrenar en un equipo donde entrenaba su hijo,
como más que nada como para no perder el ritmo. En ese entonces me habían contactado también dos argentinos. Este, Uno se llamaba Eduardo Domínguez, era entrenador de un equipo que se llama Luján de Argentina. Y otro se llama Patricio Burdieri. Este Patricio Burdieri es también representante muy conocido en Argentina en el ámbito del fútbol, ¿no? O era el representante de Roger Martínez, también tuvo Dani Rosero Valencia. Dani Rosero Valencia ahora se encuentra creo que en el Portland de Estados Unidos, y Roger en Arabia. Okay. Este, y él trabaja con otro grupo de representantes. Mira, los representantes también tienen rangos, ¿ya? Ujú. Hay quienes ahora sí que se ensucian en el barro, que ven a los jóvenes que están a En sol y a pueblos, sol, ajá. exactamente, todo el día en el sol, viéndolos. Ya después esos los representan. A lo mejor si tienen contacto, los llevan a un equipillo. Ya cuando el jugador pegó, pues ese jugador se le acercan otros representantes y le dicen, mira, te voy a ofrecer un contrato de tanto. Yo te voy a dar un departamento. Si quieres le doy una casa a tu familia, lo que tú quieras, pero yo necesito que tú firmes conmigo, porque yo te prometo que dentro de un año o 2 años vas a estar jugando en el América, ejemplo, vas a estar jugando bueno, en este caso Argentina, ¿no? Vas a estar jugando en Boca Junior o te voy a llevar a Europa. ¿Mm? Ok. Exactamente, entonces ellos son como que ellos no los vas a ver descubriendo muchas veces, Talento, de ajá. hecho, si te das cuenta en Argentina, ya después cambian de representante, pero en Argentina todos los que descubren a los grandes talentos son entrenadores de fuerzas básicas que a lo mejor no tienen ni siquiera para comer, ¿sí me explico? Pero son los que desde chiquito lo vieron y lo enseñaron al jugador. Ya, Pues, ya, pero ya. el que se queda con toda la tajada es el representante, ya que lo lleva a un equipo top de Ok, Europa, que ok. tiene su mérito, ¿no? Este, pero bueno, este representante Patricio Burdieri me contacta, hablamos por teléfono, me dice que le cuente mi situación. Yo le digo, no, pues pasó tal y tal cosa. Eh, Nos deportaron. A ver, mándame fotos de tu sello, de tu pasaporte, no sé qué más. Se le mandé todo. Me dio eh, dos recomendaciones. Me dijo, mira, lo mejor que podemos hacer es que des tu pasaporte por perdido, ¿ya? Ujú. Obviamente en la computadora ellos les va a salir, pero más que nada para que no se vea en tu pasaporte ahí como que el manchón, ¿ya? Lo mejor que podemos hacer es que des tu pasaporte por pérdida. Obviamente tiene que ser tienes que ir a migraciones como Ujú, sí, para hacer el trámite y para todo. hacer el Ajá. trámite de que sí se te perdió el pasaporte, y luego pues nada más tramitas otro pasaporte. Fue lo que hicimos primero. Y ya después, sí puedes viajar por avión, no tienes ningún problema mientras yo te dé mi carta de invitación. Yo te voy a mandar una carta de invitación que eso es lo que debió haber hecho El el primero, primero, claro. exactamente. Pero pues te digo, no sabía, ¿ya? De hecho, ya después de todo esto, cuando yo llego a Argentina, yo conozco a muchos colombianos que de Colombia quieren venir a Argentina o a otros países. Y yo también muchas veces les decía, no, pues hablen con su representante y díganle esto y esto y esto. Sí, o sea, como También, pidan sus cartas, ¿no? Ajá. sí, es lo mínimo. Entonces, me dijo, con la carta de invitación ya puedes ingresar. Pero, mira, todos los países, y esto te lo van a decir, lo puedes hablar como que era abogado, tú vas porque cuando nos deportaron, nosotros también fuimos a Migración Colombia Ujú. para que nos dijeran el por qué nos habían deportado. Y ellos lo que te dicen es, cada país se reserva el derecho de admisión. Sí, claro. Si tú le caíste bien y a lo mejor tienes algo mal, pues Que si al quieres te final también deja. es un poquito, bueno, o sea, claro, ustedes siento Sí, que llegaron muy así de, vengo a jugar sí. fútbol, pero también a veces entra ahí un poquito el tema de racismo, o También, sea, sí, sí, y mira, da casualidad que justo para esa época cuando nosotros queríamos ir a Argentina, habían ingresado muchos colombianos a delinquir a Argentina, a, este, a abrir departamentos en la zona de Palermo, que es como la zona más coqueta de Buenos Aires. Entonces ya nos traían muy fichados ahí por ese tema. ya, Si ya de por sí, mira, si tú te das cuenta, vas a cualquier parte de Sudamérica, no, no Sudamérica, de acá Centroamérica o de Europa, y tú dices Colombia, pues ya sabes la mala imagen que tenemos ya pues sí, de la droga. ajá. ¿Eh? Y inclusive en Colombia también es la misma, pero en Sudamérica es lo mismo. Tú Sí, o sea, como que a lo llega un mejor te colombiano, sí, revisan como más a más, detalle, ¿no? exactamente, sí, más, sí, sí, Ok. sí, sí, más a detalle ahí ay, colombiano, y vemos a ver qué, y qué, y qué. Y si nos quieren dejar, pues nos dejan ingresar. Si no, pues si no se les da la gana, pues ya. Entonces Eh, ustedes ya no se quisieron arriesgar tanto por vuelo. entonces, mi representante lo que me dijo fue, yo lo que te ofrezco es, te voy a traer a Argentina, pero no vas a viajar por avión, vas a viajar por bus. Ya investigué todo y me dijo él. Y yo, pues sí, no hay ningún problema. Pero él me dice eso, pues te digo, O sea, tú querías llegar a eso era lo de Argentina, menos, ajá, eso era lo sí. de menos los días pero yo dije, no, pues a lo mejor van a ser 2, 3 días, dije yo, no, pues ya, no. Llego porque también se compra ahí en la terminal,
del Dorado de Bogotá, se compra ahí El pase. el Ajá. pasaje. Y cuando yo llego ahí, dijimos, no, pues voy a comprar un vuelo de Colombia a Argentina. No, pues que son tanto. Y entonces con la persona que yo iba, la persona me dijo, disculpe, ¿y cuánto tarda No, pues que 8 días. ¿Y tú cómo? 8 días Sí, de bus para sí, llegar a Argentina. sí, sí, sí. O sea, Y literalmente sí es una ruta que existe en bus y sí, pasas por Perú, sí, 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 Bolivia, sí, pasa por, creo que tú me habías dicho, ¿no? Que Ecuador y 8 días en bus. ¿Cómo es esa experiencia? O sea, van em, haciendo paradas. sí, sí, mira, te dicen 8 días y suena como que muy caótico, Oh, ¿ya? sí, Muy o sea, caótico. También ajá, depende, te digo, mira, todo va con lo que era mi sueño, ¿ya? Si a lo mejor si tú me dices a mí, vete a, no sé, a España, vamos a hacer un ejemplo, vete a España, ve a conocer España, ve a turistear, y vas a ir 8 días, si a lo mejor si el turismo, lo mío por el fútbol, ¿no? Pero si el sí, turismo nada más no es lo que a mí me mueve, yo digo, no, 8 días en bus, ¿ya? claro. ¿Sí me explico? Pero ahora, si a mí el turismo me gusta y me gusta conocer otros países y todo, créeme que te la pasas bien. Te lo Ok. juro, sí, a pesar pues sí, a pesar de los días. Ok, entonces, a ver, Por, te hacen paradas. ajá, En sí. esas paradas, ¿se comía bien? Sí, sí, porque los de los buses te llevan a las, pues sí, ahora sí que tienen como que sus paradas, ¿no? Ajá. Y ahí donde llegan, pues, ellos, inclusive muchos hasta intercambian cosas, ¿ya? Intercambian gasolina o les llevan gente, no les cobran la gasolina y pues la consumición de las personas y todo, ¿no? Pero la verdad es que el primer país que pasamos, obviamente en cada país que vas, así sea terrestre, Sí, te van checando tu pasaporte, ¿no? Tu te checan sello. igual el pasaporte y te lo sellan. Ajá. Este, fue Ecuador. Llegamos a Ecuador, fue lo mismo, descansamos, descansar de comer, ¿no? Comer ahí. Yo pensé que todos iban desde Colombia a Argentina, pero no. Se va subiendo gente a medida O sea, sales de de la ruta. Colombia, llegas a Sí, Ecuador y en sí, Ecuador se sí. pueden Y en subir el Ecuador se bus. subieron y Ok, luego después se subieron en otros. Muchos se bajaron en Chile, llegaban hasta Chile, otros a Argentina, ¿no? ok. Cuestión de que yo casi, pues, fuimos ahí con lo que yo iba hasta atrás. Y pues fui haciendo con el que estaba a mi lado. Me acuerdo que era una señora que se llamaba Nelly Pillini, algo así, no sé. Empecé a hablar con ella, le empecé a contar mi historia de que me habían deportado. Y Ajá. no, pues que cómo crees. Y ella, no, pues es que yo viajo por autobús porque es más fácil el ingreso. Otros que también era su primera vez. Habían personas que habían ya deportado hasta 4 o 5 veces en avión Ok, y aún así ellos querían ir. ok, ¿Ya? ok. Entonces, nos fuimos haciendo como, no familia, pero sí Amigos. amigos Ok. exactamente. Y ya nos bajamos a comer y ya, hey, ¿tú qué vas a pedir? Ah, pues yo pago esto. Ah, pues tú pagas aquello. Ah, pues quieres esto, así. Llegamos a Guayaquil, pasamos Guayaquil, la verdad, muy lindo, me gustó mucho, se veía, obviamente no nos bajamos a conocer, pero se veía una ciudad muy hermosa. Sí, porque vas haciendo como, pues al final todos los paisajes, ¿no? Exactamente, sí. Entonces te digo, eso es lo lindo, eso fue lo lindo y por eso siento que el viaje, a pesar de que fue largo, yo lo disfruté. Yo lo disfruté porque pues yo seguía con mi ilusión, ¿no? Seguía con mi sueño de jugar al fútbol, de ir a Argentina en este caso. Entonces, por esa parte, te digo que no lo sufrí, no lo sufrí, me gustó Y mucho. en esas paradas hay de que para echarte un baño o así, o es meramente comida. No, pues o sea, de que te puedes bañar, te puedes bañar. Nada más que pues a lo mejor te vas a bañar, no sé, entras a una estación donde vas a tener que a lo mejor agarrar poquita agua y en el baño bañarte como puedas, Ya, ¿ya? No ya. es de Que a que, jicarazos, a sí, manguerazos. Ok, ajicarazo ok, como dicen ok. acá, exactamente. Pero no es que es un lugar de que, oye, nos vamos a parar aquí, vamos a bañarnos y ya. No, eso no, O sea, está no, medio no, no. rústico. Sí, 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 Ok. sí, Bueno, y entonces, al fin llegas a sí, Argentina sí. y te sellan y te dejan pasar. Sí, fíjate que, bueno, ya en realidad, ya, inclusive hasta salir de Colombia, ya para mí, ¿viste cuando Ya se te acelera gané. no, Ajá. no, ¿viste cuando se te Ay, ya acelera el traías el corazón? nervio. Sí, Ajá, sí, ajá. ¿por qué? Porque, ay, esos agentes de migración, Sí. en todas los pases migratorios, iba con el miedo de, Sí, la no, otra vez, taquicardia. exactamente, sí. Ajá. Y ya cuando, bueno, ya la lista, estamos ahí la fila, y ya bueno, vas aprendiendo también, y vas viendo, uy, a ver quién tiene cara de, a ver, este pasó, Sí, que sí, los ves ajá, y sí, dices, sí, ¿quién se ve más sí, buena sí, onda? sí, a lo detuvieron un poquito más, le preguntaron otras cosas, hasta que pues ya,
me tocó a mí pasar, ingresamos a Argentina y es como que, Al ya fin. descansamos, ya Ajá. descansamos. Fíjate que por un momento, si bien sí quería ya empezar a jugar, pero quería conocer, O sea, quería sí tenías conocer ganas de Argentina. conocer Sí, Argentina. sí, sí. Como que en ese momento se me olvidó por un momento el fútbol. Ok, Yo dije, ya soy de acá, quiero conocer Argentina, quiero conocer ya la cultura de acá. ok. ¿Ya? Sí, Y, ok, cuéntanos un poquito de qué choques culturales tú empiezas a ver en Argentina. O sea, ¿qué te gustó de Argentina? ¿Qué no te gustó de Argentina? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? O sea, un poquito toda esta parte. sí, mira. Bueno, cuando yo llego acá, primero, este, obviamente no estaban acostumbrados a ver tantas personas de mi color. Entonces Ok, era, bueno, que acá también me pasa, ¿no? Pero sí. era de que vas por la calle y la gente viéndote, ¿sí me explico ya? Pero obviamente sí hay, también hay mucho racismo allá, pero también cuando los vas conociendo, te das cuenta que tampoco es como los pintan a ellos. Al menos en mi caso me pasó que mucha gente se me acercaba a preguntarme, no, pues de dónde eres. Eres de Colombia, y qué tal es Colombia, que tienen ellos, te digo los que no conocen, ¿no? Tienen la misma intriga que tenemos, creo que casi todos los que no hemos salido de nuestros países, ¿ya? Vemos a alguien extranjero y lo que queremos es acercarnos a preguntarle cosas sobre ese país. Ok. ¿Ya? Yo les decía, vengo a jugar al fútbol, pero créeme que en ese momento no les importaba tanto el tema del fútbol, sino querían saber, ¿y cómo es Colombia? Y, uy, lo más conocido, uy, Bogotá, Medellín, Cartagena, ¿y cómo es allá? Ujú. Uy, las mujeres, uy, los hombres, la comida, todo ese tipo de detalles. Pero algo así muy, así un choque muy, muy fuerte para mí, el hablado, sobre todo las palabras, Ajá. las palabras. ¿Por qué? Porque el argentino es como aquí, como el mexicano, muy carrillero. Ok. Y mira, jamás me voy a olvidar algo que era que para nosotros en Colombia, nosotros cuando decimos no voy a dejar que nadie me la monte, es como decir, no voy a decir que no voy a dejar que nadie me esté Molestando. molestando, Ajá, exactamente, ok. sí. Ajá. Entonces imagínate yo serio, estamos en el comedor, jamás me voy a olvidar de eso. Estamos en el comedor, yo serio, y todos están pues molestándome, ¿no? Y Ajá. yo, ya no voy a dejar que nadie me la monte más. Y cuando yo digo eso, pues todos empiezan a reír, porque para Ajá. ellos es otra Sí, sí, cosa, ¿sí sí. me explico? Ajá. Y eso fue digo, me costó mucho porque siempre, en todos lados lo decía, en todo lo decía, en Y todos tú dices, lados. ya no lo puedo Y decir ya no porque lo, me y van ya, a sí, exacto, y molestar. yo no lo puedo decir porque, no, se ríen, ¿ya? Ajá. Y luego también pues, ese tipo de palabras, por ejemplo, también estaba el tema de agarrar, ¿sí me explico? Que pero para ellos también es Ok, a diferente, coger, no, ¿no? Ajá. exactamente, bueno, por eso, sí, Entonces se sí, ríen y ya, ya, ya. sí, Como sí, que sí, empezaste a tener mucho choque sí, con las con las palabras. palabras, sí. Em, ya después, ahí en la pensión del club, la comida, la comida. Em, ya la verdad yo veía todo lo que, o sea, todo mi sueño lo que yo había querido, que estando en mi país, que la verdad era a comparación de cómo era Argentina. Imagínate, el Atlético Huila estaba en primera división y comíamos 3 veces en el día. No sabíamos lo que era la merienda. Ahora llego al Almirante Brown, un complejo donde puedo ir al gimnasio las veces que yo quiera. Ahí es donde te das cuenta, mira, este club prepara a los jugadores para que lleguen a primera división y hace todo el esfuerzo para que lleguen, le dan todas las herramientas. Ya de que no lleguen, pues también ya depende de muchos otros factores, como por ejemplo hay muchos fiesteros, otros indisciplinados, etcétera, ¿no? Pero te levantas, desayunas, te vas a entrenar, regresas, o si quieres ir al gimnasio después de entrenar, lo haces, regresas, después de regresar, almuerzas, después de almorzar, te echas tu siesta, después de echarte tu siesta, meriendas, después de meriendar, si quieres vas al gimnasio, vuelves, cenas y al día siguiente lo mismo. Aquí te interrumpo rápido. Sí. El tema de la siesta, o sea, me lo explicaste porque Ajá, platicamos sí. un poquito antes de la entrevista y no es la siesta que normalmente dices, ay, por flojo, porque no, No, literalmente no, es como no, obligada para no, no. ustedes para que Sí, se puedan sí, recuperar, sí, ¿no? perdón, en Argentina es sagrada, sobre todo a la gente del interior. El interior me refiero a las otras provincias de Buenos Aires, ¿no? Es sagrada y créeme que después, cuando tú los ves a ellos, te dicen, no, pues ¿cuántos años tienes? No, pues que tengo 15 años, pero está más grande aquí que mi compañero. Te vas dando cuenta por qué. Y duermen la siesta de que duermen 2, 3, 4, inclusive hasta 4 horas la siesta, pero están bien grandotes. ¿Ya? Yo te hablo del tema futbolístico, ¿no? Ajá. Eso también fue un choque muy cultural, muy, muy fuerte para mí. ¿Por qué? Porque me costaba. O sea, literalmente, eran las 4 de la tarde, había un silencio total.
en toda la pensión. El único ruido que se escuchaba era yo en la sala viendo la tele, Ajá, porque no podía dormir. Y luego si ok. me iba al cuarto y hacía ruido, no, me sacaban cagando, me decían de todo, ¿ya? Sí. Entonces no podía dormir. Hasta que ya después de meses fue que me empecé a adaptar a eso. Oye, quiero que contemos un poco, porque otra cosa que me platicaste fue, jamás he conocido un país que ame tanto el fútbol como Argentina. Y dices que normalmente como que los clubs, pues Sí. están como en, supongamos aquí Celaya, pues en Celaya, eh, pero que no importara como en qué división estuvieran, toda la gente conoce los nombres, que tú salías por la calle y es como, los tratan como dioses, ¿no? O sea, de que si eh, vas a una cafetería, tu café es gratis, si te compraste zapatos, te quieren regalar los zapatos, que eso es como muy sí. argentino, ¿lo percibiste? Sí, mira, es un país muy futbolero, muy futbolero. Se vive con una pasión, la verdad, extrema el tema del fútbol, ¿eh? Y Sí, extrema tanto para lo bueno como para lo malo. Bueno, se vivió aquí en el Mundial, a lo mejor en el Mundial en el Mundial anterior, el de Qatar también. Este, son muy, muy futboleros y muy competitivos y eso es lo que a mí me gusta de ellos, la verdad. Pueden ser egocéntricos, pueden ser agrandados, te pueden caer mal, pero compiten como nadie, literalmente compiten como nadie, y más en el tema del deporte, del fútbol, ¿eh? Fíjate que todos conocen a sus jugadores, no solamente los de primera división, conocen hasta los que están en las reservas, en cuarta división, entonces, sí. y ya ves a los de reservas que van a las tiendas, ay, pues le regalan tal cosita, le regalan tal cosa, ¿ya? Entonces el futbolista va creciendo también con eso, se va acostumbrando por decir así, a esa fama, ¿no? Ujú. Eh, yo cuando llego al Almirante Brown, a mí me hacen una nota, cuando me hacen la nota, pues yo dije, no, pues no pasa nada. Cuando llego a la pensión, tenía más de 200 solicitudes de amistad, de mujeres, niños, de todo, ¿ya? Pero esto, ¿por qué? Porque siguen a su club por radio, por todos lados lo siguen, ¿ya? Entonces, hay eso, acá no pasa eso. Entonces, por eso te digo, la verdad, son únicos. En el tema del fútbol, son únicos. ¿Por qué también? Porque los dueños son los socios, no es una persona. Allá te eligen como presidente, Ya. ¿ya? Oye, Jamer, quiero que entremos a un tema un poco más difícil de tu carrera, porque justo en Argentina es cuando empiezan como las lesiones, ¿no? Que sufres lesiones. Sí. Entonces allá sufres dos lesiones en tus rodillas y bueno, cuéntanos un poquito y quiero que hablemos como, pues sí, como de la dificultad de eso, tanto en fútbol como tú estando en otro país sin familia, cómo vives este proceso, ¿sabes? Mm. Sí, mira, te digo, todo era color de rosa, ¿eh? Imagínate, jugaba al fútbol, comía bien, entrenaba al máximo, veía cómo los niños chiquitos se tiraban a barrer en cada jugada y al día siguiente está como todos abrazándose. O sea, la verdad era lo que yo quería. Ya estaba en el equipo, jugaba ya los torneos los fines de semana, viajábamos que a Rosario, que a Córdoba, que a Mendoza, que a Jujuy, que a Salta, a todos lados. La verdad estaba súper contento yo ahí. Luego viene, ahora sí viene lo malo, ¿no? En un entrenamiento, controlo el balón de pecho, viene el balón arriba, lo controlo de pecho y yo soy zurdo, voy a patear con la zurda. Cuando voy a pegarle al balón, la pierna derecha se me va para atrás. Entonces, pues ahí pego un grito terrible, y empezó a gritar, ¿no? Viene el fisio, me checa todo, pues que nada más era un esguince, quedó ahí. Pues obviamente ya me levantaba al día siguiente a hacer fisioterapia nada más porque era un esguince. Luego ya pasaba como un mes y el esguince seguía. O sea, yo decía, no, pues no es que no me siento bien. Es que me empiezo a correr y la rodilla se me falsea, siento que se me va hacia los lados. Y ya hasta mis mismos compañeros de la pensión me decían, ya estás boludeando, ¿eh? Sí, Boludear es como como, decir, ya te estás haciendo el ajá, sí, boludo, ya sí, no sí, quieres sí, entrenar. ajá. Y eso me daba a mí como coraje porque decía, yo quiero entrenar, pero no podía, no Ujú, me dejaba la rodilla. Y yo, ¿qué será? Nunca en mi vida había tenido una lesión, ujú, imagínate. O sea, no sabía ni qué era eso. ajá. Y así estuve como 4 meses más o menos, hasta que ya mi representante dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a hacer una resonancia magnética. Luego me hacen la resonancia, imagínate, yo venía del fisio ese día, salgo del fisio y viene mi representante con su otro, socio. Ajá. Yo venía bien contento. Cuando me dicen negro, así, mi representante me decía así, negro o morocho, negro, te desgarraste. Y yo, pues, ¿qué? Pues, ¿cuánto tiempo de recuperación va a ser? No, te tienen que operar, boludo. Me dice así. Y yo, ¿cómo así que operar? Sí, boludo. Pero si es desgarre, no tengo nada roto. Es que es el ligamento cruzado y el ligamento cruzado no se recupera. El ligamento cruzado sí o sí tiene que ser Operación. operación. Y yo no. ¿Y cuánto tiempo es?
de 8, puede ser 9 meses hasta todo el año ya. Ah, no, pues ya, O sea, tú ahí sientes ya que se te sé, está acabando el sí, sueño. sí. No, fíjate que no, no que se me está acabando el sueño, sino más bien como que decía, voy a tener que dejar de jugar, ¿no? Le cuento a mi mamá, le cuento a mi papá, le cuento a mi papá, perdón, a mi papá, luego a mi mamá, pues ya mis papás hablaron con mi representante, se decidió que me operarían, ¿no? Se esperaron como 2 meses para operarme, me operan, pero fíjate que em, o sea, sí me dolió en el tema de que sí lo sufrí, pero esa primera cirugía, lo veía yo de otra manera, lo veía como que es una prueba que Dios me está colocando y de esta voy a superarla. Y cuando la supere, voy a ser mucho mejor futbolista y voy a estar en mejores equipos, ¿se me explicó? Ese era como que mi pensamiento, ¿no? Ujú. Y yo no, pues sí, ¿ya? Y tanto que hice la rehabilitación en tiempo récord, ya a los 6 meses ya estaba jugando yo al fútbol. Este, vuelvo a jugar, a mí me dan de alta para jugar. Ya cada paso era importante, ¿no? Y aún así en cada paso importante sufría también muchas otras cosas. Por ejemplo, mis compañeros me tenían que ayudar, ¿sí? Para bañarme, para ir al baño, a las noches, la félula, para comer, yo Muletas. con dos muletas, ¿Y te este, ayudaban de buena gana? O sea, sí se em, hace como una comunidad o a veces no, como que no. los de mi cuarto sí, los de mi cuarto sí, porque también es, o sea, es una pensión, pero no es que dormía yo solo, ¿eh? Sí, sí, No, sí. era igual que en Colombia, Sí, pero sí, nada sí, más que ya, compartías. ya más Ajá, cómoda, ya más claro. cómoda. Pero los de mi cuarto sí, porque ya nos hicimos compañeros, nos habíamos hecho muy, muy buenos amigos. De hecho, hay un futbolista muy conocido que estuvo aquí en el Toluca, se llama Alexis Canelo, también estuvo conmigo ahí en la pensión. Él todavía no había firmado su contrato. Y pobre, también tenía una niña y andaba sufriendo porque su mamá quería que él ya se fue. O sea, tu mamá le decía, ya tienes 20 años, ya no vas a jugar al fútbol, ya mejor dedícate a trabajar porque tienes a tu niña. Y él no, y no, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y hasta después la pegó y ya subió a primera división. Ok. Eh, pero te digo, los de mis compañeros de cuarto, sí, como la verdad ya no les habíamos hecho cierta amistad. Pero los otros sí, era pedirle un favor y cuando no estaban ellos, pues tenía que, pues solo no me podía valer por mí solo. Entonces Ujú. tenía que pedirles ayuda. Pero sí, te das cuenta cuando la ayuda no es Sí, de buena de fe, buena fe, ¿no? Que es no exactamente. puta. Sí, sí, Ajá. exactamente. Pero pese a todo eso, ya iba con el fisio me dice, no, vas muy bien, que tiene muy buena masa muscular. ¿Sabes qué? Ya te voy a mandar a empezar a trotar, despacito. Y yo bien contento, papá, ya empecé a trotar, mamá, ya empecé a trotar. Ay, mi mamá era la que, ay, mi hijo, mejor véngase para acá, yo acá lo cuido. Y quieras o no, todo eso, por más de que si era mi sueño, eso también te va pegando, ¿ya? Claro. Por eso a veces hasta prefería no contarle a mi mamá y mejor decirle a mi papá para que mi papá es como que, échale ganas, ¿eh? Usted puede. Em, Hasta que me dan el alta para jugar al fútbol. Me dan el alta, al Club Almirante Brown jugó el domingo y el lunes, normalmente los lunes, juegan o hacen los que jugaron hacen regenerativo, que es un trabajo muy light. Y los que no jugaron, como es un plantel largo, los que no jugaron hacen partido con los de reserva. Ujú. Entonces me llevan a mí a jugar ahí con los de reserva. Estaba el técnico de primera división viéndolos. No había empezado, ¿no? Jugaron primero unos 45 minutos, después los otros 45 minutos jugué yo, entro yo. La verdad, muy bien. Tanto así que llega el entrenador de porteros y eh, me dice, Morocho, ¿hace cuánto te recuperaste? Yo le digo, no, esta es mi primer práctica de fútbol. ¿En serio? Muy bien, ¿eh? Me dice, yo no, pues bien contento. Al día siguiente otra vez, entrenamiento. Ya era más fuerte porque entrenamos a la mañana y a la tarde fútbol. Fútbol y ya los entrenadores ya me estaban viendo otra vez. El técnico de primera división venía a verme ahí en Almirante Brown. Ya estaba, no tenía yo contrato, ¿eh? Yo no tenía contrato porque yo era juvenil todavía. Este, ya estaba yo por subir al Almirante Brown al equipo de primera división. Cuando de repente llega mi representante con una oferta. O sea, llevaba muy poco tiempo de recuperado. Llega mi representante con una oferta. Me dice, mira, tenemos estas dos opciones. Irte a Racing, nada más que en Racing vas a estar en tu categoría, que es cuarta división, o te quedas en Almirante Brown y en Almirante Brown prácticamente ya vas a subir a primera división de Almirante Brown. La verdad que sí, yo sabía el nivel que tenía ya y mi Ujú. rendimiento que podía dar. Yo dije, no, yo quiero ir a Racing. ¿Por qué? Porque Racing es de los 5 clubes más grandes del fútbol argentino y donde Ok, han salido jugadores ok, muy históricos. ok. Yo dije, no, pues yo me voy a Racing.
No, pues al principio cayó mal en el club porque inclusive hasta me trataron de desagradecido porque decían, no, pues es que es un desagradecido, el club te dio todo, te cuidó, te recuperaste en el club, ya, y ahora que estás bien, que estás rindiendo, te Qué quieres ir, difícil. ¿ya? Qué difícil. Sí, sí, mis amigos O sea, también, enojados sí, sí, todos. no, la verdad, sí, la institución, me acuerdo del Pela. El Pela era el cocinero, porque teníamos casa cocinero. El Pela y Doña Julia eran pareja, bueno, son pareja, y son los cocineros. Y también bien enojados conmigo. No, la verdad, sí, pero pues la verdad, yo Pues es dije, que es fútbol, ¿no? Al exacto, final. sí, sí, sí. Y yo no, pues me voy. Nada más que ya pues, mi representante hizo, pues gestionó para no quedar mal y entonces Racing tuvo que pagar para que yo me fuera, para ceder mi derecho deportivo, ¿no? Ya me voy a Racing, bien, empiezo en Racing bien, ya empiezo a conocer. Si ya Almirante Brown era, uf, ya Racing estamos hablando O sea, todo subió de no, no, categoría. te cambia todo, te Ok. cambia absolutamente todo. O sea, Almirante Brown es un club así chiquito comparado con Racing. Racing, no manches, ya veía mis compañeros, yo acuerdo estaba el hermano de Craneviter. Craneviter es un jugador de ahí del fútbol argentino, puro tachos Adidas, llegaba al entrenamiento con la caja, obviamente también era patrocinio también por el nombre de su hermano, Ajá. pero ya tenía cajas de Adidas, ropa, todo, coches, ellos, ¿no? O sea, la verdad, él estaba el hermano de Federico Facio también, no, o sea, ves la diferencia, ¿ya? Yo quiero Es- hacerte aquí una pregunta rápida. Normalmente, pues en todas estas casas club, estuviste con otros futbolistas. sí. Algunos llegan pues Sí, al club de primera a división, clubs, ajá, ya. más elevados, otros se quedan en el intento. ¿Por qué crees que sea esta diferencia? O sea, Sé que porque unos lo logran y otros sí, no, a lo mejor. Mira, mm, es un tema, mm, es un tema difícil, ¿sabes por qué? Mira, yo también los defiendo. Yo a veces escucho mucho en la tele, o no en la tele, sino pues sí, en la tele también, ¿no? Porque la verdad a veces también, eh, bueno, yo digo aquí en México, ¿no? Está Televisa y, ¿cuál es el? Azteca, ¿no? Azteca, sí. Y veo a los periodistas que la verdad no saben nada de fútbol y te dicen, este jugador está bien, es bien malo o lo que sea, y luego llega el jugador y mete el gol y ya pasa a ser la figura. Y Ujú. la gente que está escuchando consume eso, Ok. ¿ya? Entonces, no son realmente analistas del fútbol y no están viendo realmente el fútbol como es. Yo digo, para llegar por más, yo me veo, y inclusive yo estoy aquí, yo digo, no manches, yo sé que tranquilamente yo pude o soy mejor o tengo más condiciones que cualquier futbolista que está en el fútbol mexicano ahora, ya. No hablo de todos, ¿no? Pero digo, de a lo mejor de X o Y. ¿Cómo puede ser que este esté y yo no? Pero también, también uno tiene que hacer autocrítica, ¿ya? Yo me cuidé mucho, claro que sí. Entrenaba muy bien, claro que sí. Fui disciplinado, claro que sí. Pero en el fútbol no solamente basta eso. También hay otros factores, inclusive también la suerte, digo yo, pero no es la suerte ahí tuvo suerte y llegó a la primera división. No, tuvo suerte y aprovechó su oportunidad. ¿Sí me explico? Que es lo que muchos no hacemos. A muchos nos ha pasado el tren y no lo hemos sabido aprovechar. ¿Y por qué te hablo esto de la autocrítica? Porque después de que yo me voy a Racing, estoy en Racing, conozco muchos jugadores de Racing, que después, Juan Muso, el arquero que ahora está en la Fiorentina, no, perdón, ahorita lo compró el Atlético de Madrid, Lautaro Martínez, que es el 9 de la selección argentina, él jugó conmigo en Racing, se entrenaba igual que yo, todo, ¿eh? Agarró un sentido de pertenencia a ese club, a Racing, y muchas veces lo quisieron y nunca se fue de ahí de Racing, hasta debutar en primera división en Racing en ese club. Ya. ¿A qué voy con esto? Quizás si yo no me hubiese ido de Almirante Brown, hubiese hecho mi carrera, hubiese madurado mejor, que fue lo que le pasó a Alexis Canelo. Alexis Canelo debutó en Almirante Brown, se formó ahí, se consolidó en Almirante Brown, luego pasó a Quilmes, de Quilmes pasó aquí al Toluca, del Toluca estuvo también en otro equipo, en Xolos de Tijuana, regresó a Argentina, si me explico, hizo una carrera más consolidada y fue un poquito más maduro. Quizás a mí también me faltó eso. Yo, la ambición de voy a pasar a Racing, venía de una lesión muy complicada y toda la gente me está diciendo lo bueno que soy y todo eso, ¿no? Pues yo me fui a Racing. Ujú. Cuando el nivel es mucho más competitivo, iba a forzar más mi rodilla, que fue lo que pasó, y me terminé lesionando, rompiendo la otra rodilla. Y ¿Sí en me esa ya no explico? te fue bien. Ya con la otra rodilla, estaba en un club mega competitivo, ¿sí me explico? Yo me lesiono y llega más. Sí, sí, Estamos sí. hablando de un club de que a cada prueba, a cada visoría, no te van 500,
te pueden ir hasta 1,000 niños, ¿sí me explico? Entonces es muy difícil. Mi niño para competir por un lugar de 25 jugadores, Claro. ya está muy difícil. Y si tú estás lesionado, pues Y en más. esa lesión me contabas que la sufriste horrible, porque esa lesión sí duró más tiempo, ¿no? Fue casi un Sí, año sí, sí, no, fueron 2 años y medio. La, y no quedabas bien, no, sí, tuvo 3 operaciones. sí, en la rodilla izquierda me opero, se me formaron adherencias. Adherencias es que no pierdo movilidad. Se me forman, ¿cómo se le llama? Fibrosis alrededor de la rótula, por decirlo así, ¿no? Entonces no tenía ni la extensión completa ni la flexión completa. Entonces caminaba como chueco. Iba al fisio y pues el fisio, pues sí, me doblaba la pierna a la fuerza, lloraba, era un dolor terrible. Ya todo eso lo hacía pues ya operado, con la ayuda de mis compañeros. Ya son las 4 de la tarde, tengo que ir al fisioterapeuta otra vez. Ya son las 8 de la mañana, otra vez al fisioterapeuta, porque era la mañana y a la tarde. Otra vez al fisio, otra vez a llorar, otra vez a sufrir. Y no sé, y ver, una cosa es que tú veas que estás trabajando y está evolucionando algo. Pero en este caso está ahí estancado y no, y no, y no, y no. ¿Y por qué no? Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Hasta que pues ya el fisio me dijo, no, pues ya no va a ceder más, hay que hacer artroscopías, hay que hacer limpieza. Entonces fueron 3 limpiezas más para tratar de lograr la movilidad, que no la logré completa, pero sí logré bastante. Este, Perdón que te interrumpa. Aquí, ¿crees que en este proceso llegaste a tener depresión o algo así? yo digo que sí. Sí, porque, este, imagínate Por estar, frustración, ¿no? imagínate, en Racing también era la pensión, se llama el predio Tita Matucci. El predio Tita Matucci también está todo el complejo. Y tener que ir al fisio, que queda aquí, mientras tus compañeros están pasando y van a entrenar, sales del fisio, te pones en la grada a ver a tus compañeros entrenar, te sientes inútil, sientes que no puedes hacer lo que tú haces, lo que tú Sí, o sea, porque tu vida es quieres. el fútbol. Exactamente, dejaste todo, pasaste 8 días en autobús para esto, te rompiste una, te recuperaste en tiempo récord y tú dices, no, pues Dios me puso esta prueba y voy a estar mucho mejor, me recuperé y de repente te rompes otra vez, es como que dices, ¿por qué a mí? ¿Se me Claro, explicó? ¿Por claro. qué a mí? Y me pasó que muchas veces yo decía, no, pues ya no creo en Dios, porque es que ¿por qué a mí? Si yo me cuido, si yo no tomo, si yo no fumo, si yo esto, aquello, y me siguen pasando a mí las cosas, me siguen pasando a mí. Entonces también a veces también, este, en esa parte sí siento que me faltó buscar un poquito de ayuda que te la brinda, ¿eh? Racing te la brinda el tema de Psicólogo, la ayuda psicológica, pero no sí, la quisiste pero no tomar. la quise tomar. ¿Por qué? Porque yo decía, no, pues es nada más. Sí, o sea, como que a lo eh, mejor no lo y yo, dimensionabas hasta después de años. exacto, sí. Ay, y bueno, y aquí después de todo ese dolor y frustración, ¿cómo pasa de que te recuperas y después te vas a España? O sea, ¿cómo das ese brinco? Bueno, otra vez, eh, vuelvo otra vez al tema anterior que tú me decías de que por qué unos llegan y otros no. Muchas veces, te hablo en mi caso, o en el caso de cualquier otro futbolista, nada más vemos lo de los demás. Ay, este es bien tronco, seguramente pagó para estar allá, seguramente tiene un buen representante, que sí pasa, ¿eh? Si no sabes A en el veces es fútbol, mucho por tu representante, sí, el representante no sabes lo, lo lo importante que es. importante que es. Luego también hay quienes tienen lana, pues pagan para que sus hijos jueguen. A otros se les presenta la oportunidad y las aprovechan, y ahí es lo que yo te digo. Tuvieron la suerte y las aprovecharon. Por algo están allá. Quizás son malos jugando al fútbol, pero corren como locos, son buenos para el grupo, de manera positiva, están alentando todo el tiempo al compañero. eh, Hicieron mucho sacrificio de dejar a su familia, no toman, no, lo que sea. ¿Sí me explicó? Entonces ya eso les da el mérito para estar en primera división. Llegaron, ¿ya? Claro. En mi caso, yo después de todas de estas lesiones, tuve una muy buena oportunidad, que es, ¿quién era mi técnico? Imagínate, en Almirante Brown se llamaba Juan Barbas. Juan Barbas fue campeón de México, campeón de la selección argentina aquí en México en el 86. Jugó con Maradona. Wow. Zurdo, enganche también igual que yo. Me dice él, él se va a España, a Murcia, al Real Murcia. Me contacta y me dice, oye, Jamer, ¿no te interesaría venir a España? Fíjate que siempre me gustó cómo jugaste tú. Sobre todo lo tomé eso de quién me lo dijo. Alguien que no jugó con cualquier persona, jugó con Maradona. O sea, no se va a sorprender con cualquier jugador, ¿sí me explico? Jugó con seguramente el mejor jugador de la historia del fútbol. Sí. Y me quería llevar a mí a España. Yo dije, no, pues sí, me voy.
Llego allá y sí, se me presenta la posibilidad, eh, firmo como extranjero, te van a pagar tanto o aquello. Después de la primera temporada, eso sube un poco más, así, todo ya. Ya después cuando tengas ciertos años acá, puedes iniciar los trámites para tener el pasaporte comunitario. Teniendo el pasaporte comunitario ya te puedes mover y ya inclusive te pueden buscar otros clubes más, ¿ya? Era de tercera división, es un club quizá no conocido, pero era una posibilidad en la cual me iban a estar pagando. ¿Por qué? Porque ya en Argentina, perdón, Racing también ya me había dejado libre. ¿Sí Ok, me explico? Ya había ok. quedado libre, ya Después de no, la... después de la lesión, ya Ajá. descartado. ¿Para qué quiere un jugador que tiene 2 operaciones y lleva 2 años sin jugar? ¿Ya? Entonces, se me presenta esa posibilidad, yo tenía a mi pareja, Argentina, Argentina, sí. Pero pues ya por ese tiempo mi pareja, pues, no, pues es que yo a la distancia no funciono. te dijo. Sí, o es el fútbol, o es España, o soy yo. No, ¿Y pues yo estaba bien qué chavo. dijiste? Agarré mis maletas, agarré mis cosas, le dije a Juan Barbas, no, mira, muchas gracias, pero la verdad es que no me Y te hallo y me regresaste. regreso, sí, me regreso. A ver, aquí, antes de este choque, bueno, vamos por este choque primero que nada. ¿Estuviste entonces, qué, 2 meses? Más o menos 2 meses, 2 meses más o ¿Tú menos. crees que decides el amor antes del fútbol, que es tu sueño Mm, desde los 5 años? mm, Porque a lo mejor ya habías estado como mucho tiempo solo, o sea, sabes, sin tu familia, mm. sin, o sea, sabes, a lo mejor era como el afecto lo Sí, que te estaba ganando a tomar esa sí, decisión. sí, mira, obviamente ya después te das cuenta que yo digo, ta madre, ¿qué traigo en la cabeza? Porque viajé, otra vez lo mismo. Estaba dispuesto así era necesario, viajar en mar a Argentina. Me aventé 8 días, me deportaron, aguanté todo eso, aguanté las lesiones, todo por el fútbol. Y luego cuando se me presenta una posibilidad, Claro, lo dejo por una chica, ¿sí me explico? ajá. ¿Por qué crees que Exactamente, tomaste pero esa yo siento, yo decisión? siento que, yo siento que ahí ya venía, obviamente ya había conocido más, ya había experimentado un montón de cosas, solo, había tenido noviecillas, por decirlo así, ahí en Argentina. Muchas chicas se nos acercaban allá en Argentina ay, eres futbolista, ay, miren un morocho, y tienen la curiosidad, esa Ya, 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 fantasía. ya, ya. Entonces, ya, sí. Y créeme que, ha sido un montón allá en Argentina, sí. Ajá. Pero nunca había tenido una pareja como que estuviese ahí, ¿sí me explico? Y pues ella estuvo, la verdad, ella estuvo. Entonces yo siento que fue también toda esa soledad, las lesiones también, porque fue un tema muy, muy, muy difícil para mí, la verdad, las lesiones. Este, entonces yo creo que también por esa parte de la soledad fue que en la cual yo ya había vivido muchos años en pensiones con jugadores, ¿ya? Entonces ya no quería eso. ¿Te Entonces, pues, arrepientes de de, haber de escogido haber el escogido. amor antes que España? Sí, sí, no, sí, 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 obviamente, pero, a ver, me arrepiento porque como que perdí todo lo que, en este caso, lo que yo quería en ese momento, ¿no? O lo que yo había luchado, lo que yo había soñado. Y sobre todo porque estuve esperando esa posibilidad. eh, Se me presentó la posibilidad. Más bien tuve la suerte de que se me presentara esa posibilidad y no lo vi así, no lo pude aprovechar. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, yo diría que más bien por eso fue que no llegué, porque la posibilidad que se me presentó no la pude aprovechar. La posibilidad de Yo oro, ¿no? tengo una pregunta antes de que pasemos al último tema del podcast. ¿Es real que, por ejemplo, tú estando acá en América jugando, llegas allá, qué tanta diferencia se siente al jugar? Por tema de clima, por tema de el nivel del mar, por todo eso. O sea, realmente, ¿qué Eh, diferencia hay? sí, mira, obviamente sí te afecta el tema del nivel de la altura, más que nada, pero donde yo estaba no. Más bien, el tema con España, en este caso Murcia, una diferencia muy marcada que te puedo empezar primero, este, lo táctico. Mm, Ya el fútbol se vuelve más táctico, cosa que si no obedeces, vas para afuera, ¿ya? ok. Ya no es correr por correr, te dan una indicación y tienes que obedecer la que te están diciendo. Así es allá. Acá en Sudamérica y Centroamérica, el Es como futbolista es más más pasión, rebelde. ¿no? Ajá. Exactamente, es más rebelde. Es más, si me tengo que tirar a barrer, no sé, ir y en nuestro tema, ¿no? En nuestro lenguaje futbolístico, ¿no? Y tengo que romperle el tobillo, lo rompo. Allá no. Ujú, Allá no, allá pegas una patada bien fea y ya te dice, pinche, ujú. oye, pinche digo de mexicano porque ya tengo esa frase de acá, Ah, sí, sí, sí. pero
Sí, 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 o sea, te Exactamente, dicen que eso no está bien. exactamente, sí. Oye, y Ya, entonces, regresas a Argentina. lamentablemente ya en ese entonces Argentina había entrado en una crisis económica, ¿no? Con el tema de la inflación. Ujú. Entonces, lo que me pagaban era muy poco Para sobrevivir. pues sí, para sobrevivir allá en Argentina. Eh, Conozco a Claudio Suárez, que tenía una agencia de representantes. Creo que todavía, ahora no sé si tiene una escuela en Orlando, en Estados Unidos, y es el que me inicia todo el proceso para venirme acá a México. México, sí, Ok, sí, entonces ahora sí ya llegamos a nuestro bello país, México. Tú cuando llegas a México, llegas a a Veracruz. Veracruz, sí, Luego de Veracruz, te mueves a a Oaxaca Oaxaca, sí, y luego ya te vienes más como para el centro de sí, México, sí, ¿no? exactamente, sí. Entonces, cuéntanos un poquito, llegas a Veracruz y me comentabas que no te gustó Veracruz, No, para nada, pero me que salía, también sí, no sí, salías, o sea, que estabas como muy metido en el sí, tema de fútbol y sí, todo esto. Por aquí llega otra lesión, ¿no? La última, la sí, del la del hombro. hombro, sí, Fue en en Veracruz Veracruz, sí, sí. y entonces ahí te dicen, te tienes que No, operar de nuevo. sí, cuando me rompo el hombro, sí, me dice, no, pues, vamos a hacer otra vez resonancia. Ya cuando otra vez me metían en el resonador, ay, y salió, el labrum lo tenía roto, no, pues te tienes que operar sí o sí. No, 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 ya no quiero saber más de cirugía, la verdad, ya no, o sea, no, ya no, Ya no y ya no, era, sí, sí, ya, y aparte ya había dicho en ese entonces, como que no renunciar o no bajar la toalla, pero sí es como que yo a lo mejor decía yo, no, pues quizás Dios no quiere esto para mí, quiere que me dedique a otra cosa. ¿Me explico? ¿Ya? ok. Y ya no quiero estar sufriendo con lesiones, la verdad. Ya no quiero estar maltratándome más. ¿Sí? Así que decido no operarme. Y entonces te dejan libre. Entonces el club me dice, no, pues es que si no te operamos, si no te operas, vamos a tener que rescindirte el contrato. Y sin, pues ahora sí que no te podemos dar indemnización porque pues está rescindiendo el contrato por algo que, pues por una lesión que tienes. Ajá. ¿Ya? Y entonces te dejan libre o sea, tipo, ¿cuál fue tu lógica? O sea, fue, busco aquí en México otras opciones. Cuando me dejan libre, ya había hecho muchos conocidos. Entonces, eh, decido ir a Sinaloa, a Dorados. Fui a prueba, pero había quedado. Pero luego en la revisación médica, había salido el tema del hombro y había salido también que tengo desgastes en las rodillas. Entonces, pues obviamente no me iban a dejar. Dije, uta, ¿qué hago? En lo mientras conozco, bueno, tenía muchos compañeros y uno me invita a, a Oaxaca. Ujú. Oye, que hacen un festival en Oaxaca, se llama el Festival La de la Guetza, y se juega la Liga Semiprofesional de Oaxaca. Van muchos jugadores profesionales. Ah, pues está bien. ¿Cuánto te van a pagar? Yo dije, no, pues me van a pagar poquito, lo que sea, ¿no? Pero no, nada, me pagaron muy bien. Y fue cuando yo dije, ah, caray, mira, a lo mejor ya no juego, pero puedo vivir, puedo seguir jugando. Ujú. A lo mejor no de manera profesional, pero pues, si con esto me pagan, puedo seguir jugando. Claro. Y aparte, eh, te digo que yo no, ya en el tiempo que había estado, sobre todo en Oaxaca, me había encantado México. Sí, o Me había sea, tú te encantado. enamoraste de Sí, México en sí, sí, Oaxaca. sí, sí, sí. Y era como que dije, pues, no quiero regresar a Colombia. ¿Ya? Ok, Me quiero quedar acá. Me quiero ok. quedar acá. No sé, no sé qué voy a hacer, no sé de qué voy a vivir, pero me quiero quedar acá en México. Y hay una frase que me dijiste la primera vez que te conocí, Mm. platicándome toda tu historia previo a la entrevista, que yo te pregunto, como, ¿por qué no quisiste regresar a Colombia? Y me dijiste tal cual, es que encontré en México Colombia sin estar en Colombia. Sí, Entonces esa frase me encantó porque siento que al final, pues, te hallaste en el país, sí, pero sí me contaste de que al principio hubo unos choques culturales también fuertes sí. que no estabas acostumbrado. Entonces cuéntame un poquito, pues, los choques culturales que viviste en México. Por ahí también me acuerdo lo de las tortillas, Las me tortillas, dio sí. mucha risa. Entonces, pues, a ver, platícanos un poquito de qué te acuerdas. No, sí, pues mira, la comida, para empezar, la comida. Em, Ya, a ver, ahora ya comiendo ya casi todo lo de acá, se me hace muy similar, sobre todo en el tema de lo colorido, si me ¿Ok? explico, de los platillos. Pero en ese entonces no lo veía así. En ese entonces era, vas a un restaurante o lo que sea y te sirven el plato y te dan una cajita redondita con tortillas. Y yo Ajá. veía que la gente todo lo echaba ahí, todo lo echaba ahí. Yo, pero ¿por qué lo echan ahí todo?
ya, inclusive hasta muchas veces hasta me reía, si me explico, en Ajá, tono de burla, ¿eh? ajá, Porque no entendía, ¿eh? Este, luego las tortillas me olían como, las olía y me olía como a pata, como a pies, ¿eh? Entonces, ajá, no, el picante, ajá. no, el picante es, para nosotros el picante, nosotros le decimos ají, eso es como que lo más picante de Colombia, como que decimos, esto no lo pruebes porque es, Ajá. ya, pero ese picante es como una, te puedes decir hasta menos que la salsa Valentina, Ok, ¿sí no, me pues explico? nada, Sí, sí, ajá. entonces era como que, luego ibas a un lugar a comer algo y te decían, bueno, preguntabas tú, ¿no pica? No, no pica. Luego cuando lo comías, le querías mentar la madre a la señora, no, que no pica y picaba un montón. Y Ajá. luego si te dicen o si te decían, ¿está picosito? No, ni lo pruebes. Ni lo pruebes La porque cosa más picosa que vas a probar. sí, sí, sí. Entonces, te digo esa parte. Ya después, digo, a medida que fui conociendo más el país, que obviamente me falta mucho por conocer acá, pero mucho bosque, a lo que yo estaba acostumbrado. Te digo otra vez, eh, es como estar en Colombia, obviamente sin estar en Colombia, pero está en Oaxaca, pues está también, a lo mejor no boscoso, pero sí ves mucho verde, Ujú. ya muchas montañas, muchas casas que en este caso que las casas están arriba y se ve un barranquito, que cosa que en el Chocó estoy acostumbrado a ver, en Colombia también, los paisajes, el clima, mucho calor, el frío no, porque pues obviamente donde yo soy no hace frío, pero en Bogotá sí hace frío. Este, la gente, la gente. Siento que en ese tema somos muy, pero muy, muy, muy parecidos. Siento que es el país en este caso de Sudamérica, o Sudamérica me refiero a Colombia, o si fuese de Colombia hacia México, sería Latinoamérica, que más estamos como que en sintonía con el tema de la amabilidad. ¿Sí me explicó? ¿Por qué voy con esto? Porque el argentino también es carismático, es amable, me tocó gente muy amable y todo, pero siento que a nosotros como colombianos eh, no se nos da ese don de la amabilidad natural, sin forzar nada, y es lo que pasa acá también, ¿ya? Sabes, la gente que por todos lados, obviamente hay uno que otro, ¿no? Sí, claro, Sí, ajá, como en todos pero, lados. la gente es muy, pero muy, 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 muy amable, muy amable. Entonces siento que por eso me he sentido como en casa, ¿no? Desde que estoy acá, bendito Dios. Y entonces ya después de que no hayas clubs, porque pues los clubs quieren que te toman, pero que te operes si tú ya no Sí. quieres operarte, entonces, ¿qué camino encuentras? Te digo, después de ese festival, la de la Getza, me empezaron a pedir el número para ir a jugar a otros lados, que a Nuevo Laredo, que a Tamaulipas, que hacía a diferentes lugares. Y así es como empieza la travesía en este caso del fútbol del barril, ¿no? A jugar Ujú. con otros jugadores profesionales. Eh, Empiezo a hacer eso, pero eso lo hacía ya de lunes a todos los días, todos los días, todos los días. Me salté una parte que era que cuando yo estaba en Argentina, cuando tuve la lesión de la rodilla izquierda, pues no hacía nada. La Asociación del Fútbol Argentino te da cursos y te da licenciaturas en lo que tú quieras estudiar. Entonces es cuando yo me meto a hacer Docente de... de la administración deportiva. Este, Luego después hago cursos lo que es de entrenamiento personal, fuerzas infantiles y todo, ¿no? Luego ya reforcé acá también, aquí en México. Entonces, este, ya cuando empecé a jugar aquí en Querétaro y en León, ya no quería ir tan lejos. Ya me empecé a radicar acá. Y ya a la par, por intermedio también de la talacha del fútbol, conocí a un amigo argentino que se llama Lucas Viñale, le mando un abrazo, un saludo. Él vive en Rincón de Tamayo. Ok. Él tenía una escuela de fútbol aquí en Celaya que se llamaba Galáctico Celayas y fue con el que empecé en el tema del deporte, ¿no? Sobre todo impartir deportes a niños. La primera clase que fui, obviamente con nervios, ya hasta que me fui soltando con los niños y, y fui viendo cosas que me empezaron a gustar. Salía contento, a lo mejor si estaba triste o lo que sea, iba a los entrenamientos, entrenaba a los niños, salía bien contento, salía bien feliz. Entonces ya como que fue cambiando también esa perspectiva y era de que quizás sí, era muy bueno para el fútbol, no llegué a ser futbolista profesional, bueno, no, más bien no pude consolidarme en el tema del fútbol profesional, no jugué mucho tiempo por las lesiones, pero sí puedo impartirle y puedo enseñar a mis niños desde chiquitos, ¿se me explicó? A enseñarles y sobre todo que no cometan los mismos errores que yo. ¿Ya? Entonces, Es lo pues que eso. haces ahora Sí, y te sí, encanta. sí, la verdad me encanta, amo lo que hago, me divierte mucho, lo disfruto mucho.
lo vivo con esa pasión de que te digo que aprendí del fútbol argentino, que es, pues si amas algo, tienes que ir por ello, pero al máximo, ¿sí me explico? Hasta que no, realmente, hasta que literalmente no te, que no ya lo, o sea, te quedes con esa satisfacción de que lo intenté todo, o sea, Ok. agoté todos los recursos. Entonces, si le pudieras dar un consejo a las personas que nos están viendo, ese sería. Sí, sí, que luchen por lo que quieren, que sean muy apasionados, pero muy, muy, muy apasionados, ¿ya? Porque a veces nada más decimos las cosas de la boca para afuera, pero en realidad no se ve la pasión, ¿ya? Entonces, hay que ser, yo digo que hay que ser apasionados realmente por lo que queremos hacer, ya sea del fútbol, ya sea de la música, ya sea de viajar. Si nos apasiona eso, es arriesgarse, es tomar riesgos, porque si no, ¿cómo vamos a saber si algo va a funcionar o no? Y sobre todo ser disciplinado también. Pues yo nada más quisiera agregar que, o sea, estoy en shock con todas las historias de migración que viviste. Igual cuando estuvimos platicando, o sea, este podcast para mí es como muy especial porque, o sea, no sé de fútbol, mucha gente que nos está viendo probablemente sí sepa. Él en la primera plática me estaba explicando absolutamente todo, pero hablábamos de un tema muy delicado que es nosotros solamente conocemos como a los que salen en la tele, o sea, primera división, y todas esas personas que se quedan en el Inter, que dieron su vida completa por seguir un sueño, o sea, ya esas personas lo lograron, ¿sabes? O sea, yo siento que no llegar a ser profesional, o sea, eso es como, sí, yo sé que es el sueño, pero yo como que todas esas personas que están en el Inter, mientras lo den todo, siento que el sueño ya está cumplido. O sea, a lo mejor, como tú dices, ya sea la religión, ya sea Dios, ya sea el universo, a lo mejor tiene otro plan para ti y lo supiste sacar súper bien, porque hoy pues juegas todavía en talachas, tienes tu escuela, entrenas niños de manera personal, privada, y siento que encontraste como un motivo, porque también platicábamos que hay un porcentaje muy grande de depresión, de gente que futbolistas toda la vida literalmente es el fútbol y no llegan a donde quieren llegar y se deprimen y hay una tasa de suicidios muy grande que siento que a la par de seguir tus sueños, como que siento que por ejemplo, tu manera en la que convertiste el fútbol en voy a enseñar, siento que es algo increíble y pues ojalá todas esas personas que están en el Inter también, si no llegaron hasta acá, puedan encontrar como un motivo del por qué no y aprovechen eso, ¿sabes? Y pues siento que es muy valiente todo lo que hiciste de literal haber recorrido el mundo y es, a mí siendo mexicana, es como súper lindo escuchar que tú siendo colombiano preferiste estar en México que en Colombia porque te encantó nuestro país. Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo. Ahorita ya te me vas que vas a tener práctica con niños. De verdad, ojalá les guste mucho este episodio, que hayan aprendido algo, que se les quede algo y pues nada, ¿algo más que quieras decir? No, pues es referente al último punto que estabas tocando. Es cierto, la verdad es que a veces no se nota todo lo que hay atrás, ¿no? Pero se sufre mucho. El fútbol es un deporte en el cual el bullying está también muy, exactamente. ¿Por qué? Porque justamente no todos llegan. También pasa con los niños, ¿eh? Yo doy clases con niños, particulares y me ha llegado mamás que llegan y me dicen que sus hijos llorando todo el día porque le dicen, ay, es que son bien malos, es que no saben pegarle al balón, es que todo ese tipo de detalles, ¿no? Uh Que -huh. obviamente en niños no se mide, ¿ya? Pero ya en adolescentes y personas más grandes sí. Y ahora en el tema a nivel profesional, eh, eh, perdón, otra vez volviendo al tema del consejo que tú darías, yo también le diría en este caso a los que quieren jugar al fútbol, que hay que hacerlo, bueno, de manera consciente, ¿no? Primero, bueno, esto es lo que yo quiero, ¿no? Quiero vivir del fútbol, ok, está bien, quiero vivir del fútbol, pero no es lo único. Hay que estudiar, hay que prepararse, pero no por el tema de que si el día de mañana no juego, ya tengo un estudio, no, sino por algo personal, porque inclusive hasta con un contrato nada más te pueden engañar. ¿Ya? Si tú no sabes leer, si tú no sabes lo que estás firmando, ya con eso los representantes también te pueden, Sí, o sea, en este como, caso, sí, estafar. estafar, ¿no? Entonces siempre hay que tener como un plan B. Tenemos que estudiar, tenemos que tener otras alternativas porque la carrera del fútbol es corta y también a todos nos encantaría llegar a ser futbolista profesional, pero no todos tenemos la suerte. Bendito Dios, yo lo logré, a lo mejor no al nivel máximo que me hubiese gustado, pero lo logré y créeme que estoy satisfecho, ¿ya? No me considero un futbolista, como por decir así, o por ejemplo, el día de mañana que tenga hijos, bueno, o tengo mi niña, un papá frustrado. No, al contrario, he tenido tantas experiencias
que si me lo preguntas a mí, si el día de mañana mi niña o mi hijo quiere jugar al fútbol, yo le digo sí, la verdad, disfruta y no sabes de la bendición que es vivir del fútbol, pero también haz otras cosas, porque si el día de mañana no se te da, quiero que estés preparada o preparado para afrontar la vida y darle vuelta a eso, ¿no? Ya sea siendo entrenadora, entrenador, o quizás no al fútbol, pero bueno, estudié mi carrera, hice otras cosas, ¿no? Entonces, Sí, como hasta para salvar la etapa de la frustración, ¿no? exacto. Sí, sí, porque esa etapa es bien complicada. Otra vez vuelvo al tema, imagínate. Y más en los pueblos, ¿no? Es donde más sacan a los jugadores. Imagínate tú, vienes de tal pueblito, te llevan a la Ciudad de México. Toda la gente de tu pueblo habla de ti, ay, ¿qué es esto? Sí me explico ya, y tú bien contenta, y de repente te dejan libre. ¿Y tú qué haces? Ay, pues inclusive hasta te da, no debería ser así, ¿no? Pero te da hasta vergüenza llegar De regreso, de sí. regreso, porque van a decir, y más si son pueblos habladores, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles, y también por el tema de que, créeme que no te lo dicen de buena manera, a la hora de que cuando te dejan libre o lo que sea, no te dicen, ay, sí, mira esto, no, ¿sabes qué? No, ya tu tiempo ya acabó, ya no da para jugar al fútbol. Inclusive es hasta muchos le ha pasado que le dicen directamente dedícate a otra cosa. ¿Cómo le vas a Sí, decir a alguien como que tienes que exactamente? estar preparado para aguantar Sí, ese tipo de sí, comentarios y esa sí, frustración y todo. sí. Pero bueno, de verdad espero que se hayan quedado con algo de esta gran historia que estamos compartiendo hoy. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found